cuarto tiempo en presentarme, así que no voy a gastar más minutos porque la clase del día de hoy es una clase larga, la trataremos de hacer amena. Veremos varias cosas en esta clase, pero lo principal que me ha pedido Sergio como cada año es que hable sobre conducta alimentaria. Veremos conceptos, algo de materia sobre cómo se comporta el cerdo en cuanto a su alimentación, y también iremos pivoteando sobre líneas de investigación que nosotros hemos realizado a través de los años. Yo fui académico como docente de FABET del 2013 al 2016 y anteriormente fui estudiante en esta misma facultad, así que, como dijo Sergio, cada invitación una vez al año me siento como en casa. Cualquier pregunta que ustedes tengan, por favor, me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Comencemos. Conducta alimentaria del cerdo. Bueno, ustedes han visto hasta el momento, supongo, ya llevamos un par de meses, entramos a mayo, mañana. ¿Han visto generalidades de la producción porcina? ¿No? ¿Han visto las etapas de la producción porcina? ¿Todas ya o van en alguna etapa en particular? ¿Lactancia, de cría, vieron? ¿Sí? Primero, como les dije, tenemos conceptos de la conducta alimentaria. Hay que entender que el cerdo se parece muchísimo al ser humano, así que también iremos mostrando algunos resultados interesantes sobre conductas en seres humanos que se pueden extrapolar o viceversa a la producción. Y lo primero que vamos a entender es la conducta alimentaria, y esto aplica para cualquier conducta realizada por un animal, es que las conductas que ustedes observan en la naturaleza son adaptativas. No sé si han pasado quizás con Daniela Luna o con algún otro profesor, pero Rigoberto ya no está. Conducta y bienestar animal. Pero tenemos que entender que en la naturaleza las conductas que realizan los animales son adaptativas, es decir, mejoran el fitness del animal. ¿Saben lo que es el fitness? Vamos a participar en ello. Yo soy un poco más energético que usted. Vamos a participar. ¿Qué es el fitness? De un animal. Ustedes están en el cuarto, ¿no? ¿Sí? ¿En qué está? Quinto. Cuarto. Quinto. Ya, ok. Como hay razón, ¿qué es el fitness de un animal? ¿Qué se refiere a la cabeza con la palabra fitness? Aparte de ejercicio. ¿No? ¿Cómo se encuentran animales en su momento? ¿Ya? ¿Un poquito más? El fitness tiene relación con el éxito reproductivo de un animal. Todas las conductas que un animal ejecuta en el medio ambiente van a tener estrecha relación con su éxito reproductivo. Si una conducta no favorece la sobrevida y éxito reproductivo de un animal, debiese desaparecer del repertorio conductual. Por lo tanto, muchos investigadores dicen que todas las conductas son adaptativas o si no desaparecen de la población. Y lógicamente una de las conductas más adaptativas, conservadas en todas las especies, es la alimentación. ¿Sí? Porque a través de la alimentación el animal puede permanecer en el fondo, sobreviviendo, manteniéndose, creciendo, teniendo energías para el fin último, que dijimos entonces que es el fin reproductivo. Y mientras más adaptativa es la conducta, mientras más favorezca al fitness, más placer va a generar. Porque el placer tiene relación con el beneficio que le genera al animal una conducta. De aquí tenemos conductas súper conservadas, súper adaptativas, que generan muchísimo placer. Lógicamente, como definimos fitness como el éxito reproductivo, lo que genera más placer es el sexo, lógicamente. ¿Sí? Pero también tenemos conductas como el sueño y conductas, lo que nos compete hoy, como la alimentación, que van a generar mucho placer en el animal. Y esa percepción de placer va a posibilitar que el animal vuelva a realizar las conductas de manera cíclica en el ambiente. Si me quieren interrumpir, ya les dije que no hay ningún problema.
Y lo interesante viene, si nos ponemos a pensar en este placer, el placer tiene que ser limitado en términos de temporalidad. Si el placer fuese ilimitado, el animal realizaría la conducta todo el día en el fondo. ¿Sí? Pero hay pics de placer y después este placer baja. ¿Cuándo? Cuando el interior del organismo, cuando la homeostasis en el fondo vuelve a un cierto equilibrio y se mandan señales de saciedad dependiendo la conducta determinada. Por lo tanto, podemos decir que el placer es relativo al estado interno del individuo, ¿cierto? Si yo estoy en una situación, vamos a la conducta alimentaria, si estoy en una situación de ayuno, la comida me va a generar mucho placer, porque va a volver al organismo a un estado de equilibrio. Si yo estoy en una situación de saciedad, la comida incluso me puede generar asco, la percepción de la comida, porque yo ya estoy en ese equilibrio y no necesito realizar la conducta. Esto lo llamó Kavanagh en 71, hace hartos años, pero sigue perfectamente vigente como la aliestesia, que es la relatividad de la percepción de placer según el estado interno de un individuo. Y esto cambia un poco hace varios años, entonces, cómo nosotros definimos los estímulos placenteros. No los vamos a definir desde el estímulo en sí, sino que los vamos a definir desde el individuo que lo percibe. Porque puede variar según su estado interno. ¿Me siguen, cierto? ¿Sí? Si damos vuelta a esto, y nosotros tenemos diversos animales, yo sé que este es un curso de producción porcina, así que imaginémonos al cerdo, y yo lo hago elegir entre varias opciones alimentarias, por ejemplo, la opción que él elija me va a dar información sobre su estado interno, sobre lo que le genera más placer en ese momento. Y aquí algunos ejemplos sobre estímulos alimentarios, en este caso bebestibles, con respecto a la temperatura ambiental. Entonces, una sopa, por ejemplo, va a ser muy placentera en un ambiente frío, día frío por la mañana, qué sé yo, pero va a ser poco placentera en un ambiente cálido. Y es la misma sopa en el fondo. Y al revés, una bebida, no estamos haciendo publicidad aquí, a la Coca-Cola, pero una bebida bien helada, en el verano va a ser muy placentera, porque va a tratar de volver el organismo a un equilibrio de temperatura, pero en una situación fría incluso puede ser desagradable, puede ser aversivo. Y ahí así podemos poner muchos ejemplos. El que les acabo de mencionar anteriormente. Una comida abundante, en este caso un plato de pasta. Si lo miramos hoy, ahora ya han tomado un buen desayuno, quizás no les genera placer, les es indiferente. Incluso si tomaron mucho un desayuno muy energético, les puede provocar un poco de aversión, ¿no? de asco. Pero si lo miramos en esta misma clase, cuando vayamos terminando, probablemente su percepción, incluso solamente visual, de esta diapositiva va a generar una percepción distinta. Si nosotros comemos y estamos en una situación o de ayuno o de saciedad y nosotros comemos un menú, por ejemplo, que traiga pan, que traiga proteína de origen animal, va a depender de este estado interno lo que yo vaya eligiendo primero. Si estoy con mucha necesidad energética, a pesar de que el trozo de carne nutricionalmente es mucho más rico que un trozo de pan, probablemente yo vaya al pan antes que a la carne, debido a la facilidad que tiene el organismo para digerir y absorber alimentos. Pero no que la sociedad también depende del consumo de proteínas en ese sentido y, por ejemplo, no que en teoría debería incluir la carne en este caso o es otra cosa ese. Es cierto, a mediano plazo tiene mucho más nutrientes y va a generar mayor saciedad, pero a corto plazo el pan entrega energía mucho más rápida que la carne.
Y se habla, también esto es más fuera de la ciencia, pero es un dicho bastante popular, que al supermercado nunca hay que ir con hambre. Entonces desde hoy, ustedes nunca van más para el supermercado con hambre. ¿Qué es lo que pasa? Si uno va con hambre al supermercado, todos los estímulos visuales se vuelven más placenteros. ¿Sí? Predicen, en el fondo, mayor recompensa. Mi organismo está con déficit calórico, todos los alimentos van a ser percibidos como que generan mayor recompensa para volver al estado interno de equilibrio, y lógicamente yo voy a estar más dispuesto a comprar una mayor cantidad de alimentos, llenar la despensa, aunque probablemente no lo necesite a corto o mediano plazo. Aquí hay toda una ingeniería en cómo los supermercados colocan colores, formas, cómo llenan los pasillos con distintos productos. Hay mucho de ¿Cómo el animal elige un alimento? ¿Cómo el cerdo elige un alimento? ¿En qué se fija en ese alimento? Para poder elegirlo libremente y consumir. ¿Sí? ¿Qué piensan ustedes? Ahora puedo hacer estas preguntas porque no tienen la clase subida fácil. ¿Por el aroma? Aroma. ¿Color? ¿Color? Aroma, color. ¿Cómo ve el cerdo? ¿Saben cómo ve el cerdo? ¿Ve bien, súper bien o más o menos? El cerdo no tiene muy buena visión, ¿sí? Comparado con otros sentidos que son los que más utiliza para la versión del alimento, como dijo su compañera, por ejemplo, el olfato. ¿Qué más? Ustedes mismos, cuando eligen un alimento. Aroma, color, sabor, por supuesto. Y los estímulos que nos quedan son menos utilizados, pero también podemos encontrar algunos ejemplos en el ambiente y en la literatura. Entonces tenemos la visión. Dijimos que en el cerdo no es muy importante, de ahí le voy a mostrar algún experimento. El cerdo es capaz de distinguir el color rojo del color azul. ¿Sí? Lógicamente percibir movimiento. Acuérdense que el cerdo es un animal omnívoro, oportunista, va encontrando en el medio ambiente diversos recursos, pequeños animales, incluso roedores, tubérculos, algo de forraje, etc. El olor es fundamental antes de introducir el alimento a la cavidad oral en cualquier especie. Si yo huelo algún aroma que esté relacionado, por ejemplo, con descomposición, yo voy a evitar introducir lógicamente ese alimento a la cavidad oral. Por lo tanto, es una primera, segunda barrera, si también consideramos la visión, antes entonces de comer el alimento. Y el cerdo tiene un gran sentido del olfato. De hecho, se utilizan cerdos para la búsqueda de trufas. No sé si lo han escuchado, probablemente sí. Sergio también trabaja en líneas similares a las que he trabajado yo, de percepción sensorial, conducta alimentaria. Entonces el cerdo va a utilizar el olfato para la búsqueda de alimentos. Aproximadamente tiene una capacidad olfativa 2000 veces superior a la del ser humano. Sabor, ya lo decimos, pero el sabor se va a percibir una vez que el alimento esté en cavidad oral. Y de ahí en adelante. Hay receptores del sabor en cavidad oral para el cerdo y otras especies. Y hay receptores del sabor en otras partes del organismo también. El tacto es menos utilizado en la mayoría de animales, incluyendo al cerdo, y puede ser importante en etapas muy específicas, por ejemplo, en la etapa perinatal. Algunos animales no nacen con una visión completa, nacen con una visión parcial o relativamente ciego, y se guían tanto por el olfato como por el tacto para encontrar la fuente de alimento. En caso de mamíferos sería la glándula mamaria. Y el sonido, hay experimentos bien interesantes en seres humanos, por ejemplo, en donde se relaciona el sonido crujente de papas fritas, de bolsa, con una mayor palatabilidad percibida. Ustedes toman una papa frita, la muerden, o la parten por la mano, y no cruje, si es de bolsa, eso está relacionado con un alimento que ya lleva mucho tiempo,
si no tiene las características organolépticas deseadas, que puede estar entonces vencido, etc. Pero principalmente entonces sabor, olor, y en algunos animales como las aves, por ejemplo, también muy importante la visión. Aquí les puse dos imágenes, una de frutas y otra de verduras. Para seguir con el ejemplo de la alestesia, si ustedes han pasado un tiempo con restricción de cualquiera de estos dos alimentos, por ejemplo cuando van de vacaciones, una semana, donde sea, generalmente uno no se da el tiempo para ir o a la feria o para ir al súper y comprar frutas y verduras. Esto es muy típico. Ustedes vuelven después de esas vacaciones con restricción de ciertos nutrientes, ¿sí? Vitaminas, minerales, algunos azúcares simples. Y la apetencia, la motivación y también la percepción de placer al consumir una verdura se eleva muchísimo. No sé si lo han experimentado o no. La percepción de placer entonces al consumir el alimento cuando tengo una restricción de ese alimento por un tiempo determinado también sube. ¿Y para qué? Para lo mismo que hemos estado hablando. Para posibilitar el equilibrio interno, en este caso nutricional, del organismo. Y el rechazo, este rechazo que habíamos hablado cuando yo ya estoy en una situación de saciedad, o si lo queremos ver al revés, cuando estoy en una situación de hambre, este aumento de percepción de placer se produce mucho más cuando los alimentos son extremadamente energéticos. Esto también les debe haber pasado. Tienen mucha hambre y simplemente perciben un aroma que sale de algún sitio donde están cocinando, con altas grasas, con proteína animal, o con carbohidratos también. Esto va a generar mucha más percepción de motivación y percepción de placer cuando se consume el alimento, pero pasa todo lo contrario también. Es decir, si ustedes pasan al frente de un McDonald's y acaban de consumir una gran cantidad de alimentos, el asco que les va a producir ese olor es mucho mayor a que si ustedes percibieran algún aroma de un alimento menos energético. ¿Sí? Entonces también esta alestesia, esta percepción de placer o desagrado dependiendo del estado del organismo, en conducta alimentaria tiene que ver con la densidad energética que tiene tu alimento. Por alguna razón, esta barra de acá me tapa la parte de la presentación. A ver si puedo. Muy bien. ¿Qué es esto? ¿Quién sabe qué es esto? Un desayuno inglés. Perfecto, desayuno. Un English breakfast. Esto es energéticamente una bomba, ¿no? Tiene aquí frijoles, salsa de tomate, pan, bacon, salchicha, huevo. Y los ingleses, no creo que todos los días, pero sí este típico desayuno inglés, podrían consumir esto. Ahora, porque hemos tenido la suerte de estar en el Reino Unido, uno dura comiendo este desayuno, por lo menos yo, un día. Al segundo día, la sensación de asco, por la cantidad de energía que tiene esto, de concentración de grasa, carbohidratos, proteína, es tan alta que provoca un rechazo precisamente porque no es necesario para el organismo consumir tal cantidad de nutrientes. Ok. Entonces, como resumen, podemos decir que el cerdo, al igual que otros animales, es capaz de identificar los alimentos en el medio ambiente para su futuro consumo con el objetivo de desarrollarse y mantenerse en el medio ambiente y como fin último de el fin, que habíamos hablado que era el éxito reproductivo. El sistema intensivo, lógicamente, nosotros lo manejamos y no va a ser el fin último que van a tener finalmente estos animales, pero eso es el fin biológico de cada ser vivo.
Y para encontrar dichos alimentos, entonces hablamos que para este animal de los animales es fundamental el gusto y el olfato. Para algunos animales también se suma la visión, como las aves principalmente. Y la visión y el olfato van a ser la primera barrera antes de introducir el alimento en cavidad oral. También existen mecanismos de expulsión del alimento desde cavidad oral o incluso a través del vómito cuando el alimento ya ingresa. Y van a utilizar entonces los animales estas claves sensoriales del alimento para decir si el alimento es un alimento que le va a generar un beneficio al animal o percibir que ese alimento es un alimento que les puede generar un perjuicio. Si el animal percibe que le va a generar un perjuicio, no lo introduce en la cavidad oral, o si ya lo hizo, lo expulsa. Si el animal percibe que le va a generar un beneficio, el animal consume el alimento y en futuras exposiciones va a volver a consumir ese alimento en el alimento. Colores, aromas entonces y finalmente sabores van a ser las claves que el animal utilice para decidir entonces si consume. Cuando ya lo introduce a la cavidad oral, nos vamos a enfocar en los sabores. Y seguro que Sergio les habrá hablado en algún momento. ¿Cuántos sabores existen? Sí. ¿Cuáles son? Ácido, dulce, umami, salado y amargo. Amargo, creo que está. Sabores, umami, dulce y salado, en muchos animales como el cerdo, van a ser preferidos. Colocándole el asterisco quizás al salado, porque depende mucho de la concentración entregada. En animales de compañía, en mascotas, una manera de inducir el vómito frente a una intoxicación es una solución salina muy concentrada. En seres humanos entonces puede ser muy aversivo. La sal en altas concentraciones, pero en concentraciones adecuadas es un sabor palatable que genera placer y genera un beneficio orgánico a través de electrolitos, ¿no? El sabor dulce, ¿qué es lo que predice en un animal? Porque a los animales a muchos les gusta el dulce. ¿Por qué a ustedes les gusta el sabor? Porque predice energía, ¿cierto? Porque tiene un beneficio orgánico. No es porque sí en el fondo. El dulce es muy placentero porque genera energía, porque entrega, energía. Mientras más dulce es un alimento, más carbohidratos simple tiene y energía de fácil adquisición, de fácil digestión, de fácil absorción. ¿Sí? Por eso a veces también hay rechazo cuando es muy dulce. Eso lo veremos en varias diapos en esta clase, pero sí. Cuando es muy dulce, el alimento, el organismo identifica que no es necesaria tal cantidad de energía y manda señales de saciedad a nivel del sistema nervioso central, ya sea cuando el animal percibe el dulce en la cavidad oral o cuando también empieza ya a absorber la energía, se mandan señales a nivel del sistema nervioso para detener el consumo rápidamente. Así que tu compañero tiene toda la razón, cuando un alimento es muy dulce podemos consumir muy poco. No porque sea poco placentero, porque es tan placentero, traduce que tiene tanta energía que se manda señales de saciedad para detener el consumo. Y el sabor umami, como sale aquí en la fotografía, predice proteína, predice aminoácidos. Y también es placentero por lo mismo en muchos animales, especialmente omnívoros, carnívoros. ¿Sí? Sabor dulce, sabor umami, sabor salado, entonces en el cerdo y en otras especies van a ser placenteros, van a ser preferidos frente a otras opciones que el animal. No voy a entrar en este curso en qué tipo de receptores para cada sabor, creo que no tiene tanto sentido. Y el resto de sabores, que son dos, ácido y amargo, especialmente el amargo, está relacionado ¿con qué puede estar relacionado el sabor amargo? Con tóxico, ¿cierto? Sí, es tóxico. En el cerdo también, en el ser humano.
Por lo tanto, uno va a tratar de evitar el consumo de sabores amargos. A un animal en desarrollo, a un bebé humano, a un niño, no le van a gustar los sabores amargos, innatamente los va a rechazar. ¿Sí? Y lo vamos a ver a continuación también. Porque predice posibles tóxicos y el animal tiene que rechazar, lógicamente, una intoxicación en el ambiente, porque puede ser la última comida que ese animal consume. ¿No? ¿Existe diferencia significativa como entre la preferencia de un cerdo criado en un sistema productivo y un cerdo de hogar? Entre un sistema intensivo y ¿Cerdo de hogar? de corral. Ah, ok. Vale. ¿Sabes que no hay tantos estudios? Hay algunos con jabalí, hay algunos estudios también en producciones que son algo más extensivas, pero algo sistematizado de diferencias no recuerdo ahora. La lógica dice que lógicamente que tienen que haber. Pero, por ejemplo, nosotros hacemos muchos estudios de diferentes concentraciones de azúcar, diferentes concentraciones de glutamato monosódico y ver cómo eso afecta al consumo y la palatabilidad percibida en cerdo, con 7 concentraciones distintas. No encontramos en ese momento literatura similar en cerdos en ambientes, entre comillas, más naturales. ¿Sí? Pero como la experiencia afecta a la conducta alimentaria, generalmente cerdos de traspatios tienen acceso a desperdicio de la cocina, por lo general. Así que uno debiese suponer que la conducta alimentaria sería diferente, no la innata, pero sí la aprendida por distintos elementos que uno puede aprender en el medio ambiente. Y los receptores del sabor no están solamente en cavidad oral, sino que también existen en otras partes del organismo, en cerdos y en otras especies, por ejemplo, en el intestino delgado. Uno puede encontrar receptores del sabor dulce, receptores del sabor umami en el intestino delgado. Hay trabajos súper interesantes que uno puede encontrar receptores del sabor amargo en sistema respiratorio. Uno se pregunta para qué un individuo necesita identificar el sabor amargo en el sistema respiratorio. Porque el receptor del sabor no solamente tiene que ver con lo que nosotros estamos habituados, con una representación mental, ¿cierto?, del dulce, del umami, sino que tiene que ver con una cascada de eventos fisiológicos tras la identificación del sabor. Entonces, por ejemplo, sabores amargos en el sistema respiratorio. Hay un trabajo bien interesante en donde el sobrecrecimiento bacteriano de poblaciones que son dañinas, por ejemplo, liberan ciertos compuestos amargos, estos pueden ser reconocidos por receptores del sabor amargo y empezar a echar una cascada de expulsión de los patógenos, ¿sí?, a nivel del sistema respiratorio. Y a nivel del sistema digestivo, por ejemplo, la identificación del sabor dulce, con estos receptores en el intestino delgado, es andar también una maquinaria de absorción de nutrientes. Lo mismo que con el sabor humano. Es mío, ¿sí? Debería haberle venido yo. Gracias. Sacando los sabores que ya dijimos, hay algunos que son aversivos como el amargo, hay algunos que son preferidos como el dulce y el umami. El cerdo se va a encontrar en su desarrollo, y aquí hablamos un poco más allá de la producción porcina, sino que puede ser un cerdo más en el ambiente natural como un jabalí, se va a encontrar en su desarrollo con distintas claves sensoriales. ¿Sí? En el caso de producción intensiva, tras el destete yo le voy a dar un alimento que va a llevar los aromas, los sabores de los propios ingredientes, o aromas o sabores añadidos. En el ambiente natural se va a encontrar de todo, ¿no?, con plantas, con tubérculos, con animales pequeños. Y el animal va a tener, el cerdo, va a tener que tomar una decisión. Si se lo come o no se lo come. ¿Sí? O si se demora más o menos en comerse el alimento. Si no reconoce las claves sensoriales obvias que vimos anteriormente, ¿sí?, no reconoce el sabor dulce, el sabor umami, el sabor salado, y empieza a reconocer otras claves que no es capaz de identificar su beneficio o perjuicio, el animal reacciona con cautela.
No sé si has visto este concepto antes, el concepto de neofobia. ¿Sí? ¿Lo habían escuchado? Es que hace poco leí sobre un estudio que hablaba ¿Sobre qué? que hablaba de que, bueno, varias cosas, pero una de las cosas era que a los niños durante la lactancia se les presentaban olores y sabores que hacían como que disminuían la memoria y la transición como de la leche materna al alimento concentrado. Y aparte de lo que ¿Lactancia o gestación? lactancia. ¿Gestación o lactancia? Lactancia. Ah, ya, ok. La gestación o la gestación hacía la cerda como que se alimentaba de cierta forma como para que en la lactancia los lechones como que pudieran como sentir unos sabores y también podían. Perfecto, súper. Pero no sé si se calcula que Esos trabajos son nuestros en gestación, por eso te lo pregunté. Nosotros comenzamos con el 2008, ¿no es? Comenzamos con trabajo de aprendizaje prenatal, entregando aromas a las cerdas y después viendo el efecto que eso tiene en las camacas. Hicimos 2 o 3 experimentos, de hecho se los traje ahora, los vamos a ver a continuación, y después Sergio siguió también con una línea similar pero con sabor, no con aroma. Así que sí, tienes toda la razón, y eso podría disminuir la neofobia. En el fondo, si la madre es capaz de transferir información alimentaria durante la gestación o la lactancia a sus crías, esto disminuye el temor de esas crías para consumir estos elementos nuevos en la vida. Bueno, pero en general, si es que no lo conocen, el cerdo y otros animales reaccionan con precaución. Y esto es completamente natural porque evita nuevamente posibles intoxicaciones. Si yo consumo un alimento que no conozco, voy a tener precaución al comer. Siempre ponemos los ejemplos de si ustedes van a algún matrimonio, salen a algún país bastante desconocido en términos de su alimentación, etcétera, van a tener cautela con consumir un alimento nuevo. Y van a dejar que pase el tiempo probablemente, mirarlo, acercárselo a la cavidad oral sin introducirlo o tatearlo, aunque dicen que es de mala reputación. Yo prefiero oler el alimento antes que tener que sacarme el alimento de la boca o tragarme algo que es desagradable. ¿Sí? O dejar que otro animal se lo coma primero, que otro ser humano, por ejemplo, se lo coma primero. Si es que yo conozco a ese ser humano, voy a ver las consecuencias que tiene en él, inmediatas, y yo puedo tomar una decisión de consumo. Lo mismo hacen los cerdos. Y los cerdos van a tener que estar expuestos a cambios abruptos de alimentación que les va a generar neofobia. Como dijo su compañera acá, el cambio más abrupto va a ser el destete. Cuando pasen de tomar un alimento como la leche, ¿sí?, a consumir un alimento sólido, prácticamente con más del 90% de materia seca, que lleva cereales principalmente. El cerdo no ha consumido nunca, y muchas veces incluso le añaden aromas, sabores externos para intentar aumentar su percepción, ¿cierto?, de placer, su palatabilidad. ¿Cómo yo puedo disminuir la neofobia en un animal? Lógicamente introduciendo en esa ración, en esa dieta, olores y sabores familiares. Ahora el problema es el destete, porque ¿qué es familiar para un cerdo producido en condiciones intensivas? ¿A los cuántos días se desteta un cerdo? 21. En Chile la media es por ahí por el 21. En Europa, ahí la normativa dice, otra cosa es que se cumpla, pero la normativa dice que se le empieza a destetar a 28 días. Pero se mueve entre 21 y 28. Ambos casos, uno dice 21 es súper prematuro, pero 28 también es prematuro. Si nos ponemos a pensar que el destete en cerdos, hay distintos trabajos, pero mencionan que desde 9 hasta 18 semanas estamos destetando a 3 a 4 semanas. ¿Ya? Y es un proceso en naturaleza paulatino, gradual, en cualquier mamífero. El mamífero va consumiendo alimentos mientras está con la madre tomando leche, y va disminuyendo el consumo lácteo y aumentando el consumo de alimentos sólidos.
hasta finalmente producirse el destete, que es cuando el cerdo no toma más leche de la madre. ¿Sí? Entonces va a ser un periodo traumático en términos de conducta alimentaria del cerdo, el periodo más traumático, y tengo que tratar de ayudar al cerdo a que empiece prontamente a comer alimento sólido tras haber estado 21 o 28 días con su madre. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No. Seguimos con la neofobia entonces. Dijimos que este primer alimento tiene que aumentarse su palatabilidad porque viene de la leche, que es extremadamente palatable, está con su madre, etc. Y la industria porcina tiene lo que se conoce como núcleos aromáticos, o a veces son más que aromas y se conocen como un núcleo vitamínico mineral que además lleva aroma, ¿ya? O aminoácido también, pero son formulaciones que se añaden a la dieta principal, se añaden al maíz, a la soya, al trigo, etc. Que hay empresas que venden estas formulaciones, que entonces son pequeñas cantidades de elementos que en la dieta van en pequeñas cantidades, como son minerales, vitaminas, aminoácidos y aromas también. Como les dije, hay empresas que trabajan con núcleos aromáticos, con el fin de incentivar el consumo en etapas problemáticas de consumo. También hace mucho tiempo, este experimento fue publicado en 2013, pero nosotros lo hicimos por ahí por el 2010. Estábamos realizando un experimento en una granja comercial y nuestra intención era sacar el núcleo aromático porque queríamos que los cerdos llegaran sin conocimiento de aromas artificiales a la etapa post-destete, porque queríamos hacer un experimento post-destete que requería que los cerdos no tuviesen este conocimiento. Ya da lo mismo con el experimento. Y un día nos llama la cuidante de los cerdos y nos dice que algo estaba pasando en la granja, pero los cerdos durante lactancia estaban consumiendo prácticamente el doble o casi el doble de GripFeed. ¿Conocen lo que es el GripFeed? ¿Ya se los pasaron? El doble de GripFeed que en las bandas anteriores, que en los animales anteriores, que esto es cíclico, ¿no? Entonces tenía mucha experiencia de ello, pero nunca había visto un consumo tan elevado. La única diferencia que había entre ese alimento y el alimento que usualmente se usaba en esa granja como GripFeed era que nosotros le habíamos sacado el núcleo aromático. Entonces se produjo esta contradicción. Si el núcleo aromático está hecho para incentivar el consumo del alimento, como yo al sacar el núcleo aromático tengo el doble de consumo? Algo no calzado. Pero si nos ponemos a pensar en el concepto de neofobia, así fue como publicamos esto, y hay otras publicaciones más o menos contemporáneas de otros grupos de investigación. El animal va a rechazar el consumo de un alimento que él perciba como un alimento nuevo. Entonces, ¿qué aroma le estamos ingresando al cerdo, a su piel? Entonces, viendo los aromas que están en la industria, ustedes se pueden encontrar de todo un poco. ¿Ya? Pero hay aromas de guinda, hay aromas, no sé, de ajo, de vainilla. Hay mucha variedad de aromas. Hay algunos que se utilizan más que otros, pero hay mucha variedad. Entonces, como nos dijo esto, la cuidante de los cerdos, nosotros hicimos este experimento en donde comparamos en un test de preferencia durante prácticamente toda la lactancia con 2 platos de GripFeed. Si los animales preferían, consumían más un GripFeed aromatizado, representado en color negro, o un GripFeed blanco sin aromas añadidos, ¿sí?, en ese alimento. Y aquí tenemos dos situaciones. Uno, comparándolo con aromatizado con un núcleo comercial, es decir, un núcleo que ya estaba siendo comercializado por una empresa, vendido, con el fin de incentivar el consumo. O este control sin aromas, con un aroma que nosotros añadimos a ese alimento. ¿Ya? No era un núcleo aromático tal cual, no era un producto comercial, pero sí era un aroma artificial que nosotros añadimos. En ambos casos, con el núcleo comercial o con el aroma añadido, los animales consumieron más alimento blanco sin aroma que con aroma,
durante la lactancia en cría. ¿Sí? Por tanto, este y otros experimentos nos hacen pensar que siempre hay que tener ojo, bueno, eso ya lo sabemos de antemano, con la industria, pero siempre tenemos que tener un control negativo. Ustedes como médicos, médicas veterinarias, y que después se dedican a algo de la nutrición, y una empresa les dice, bueno, yo quiero comparar mi producto 1 con el producto de la competencia, o mi producto 1 con el producto 2. ¿Y qué pasa si comparamos primero el producto 1 sin el producto 2? Y ese es el caso de los aromas muchas veces, que en este caso, por ejemplo, funciona más el Griffith sin aroma que el Griffith con aroma, probablemente por el efecto neofóbico que tenga durante las primeras exposiciones. Aquí, en esta clase es larga, pero me voy a saltar algunas diapositivas para dar mayor énfasis a otras, ¿ok? Llevarles a los animales en sus etapas iniciales tras el destete. Vamos a pensar siempre en mamíferos, ya que estamos en un curso de producción porcina. Entonces, lo que le demos como dieta inicial a los cerdos y a otros mamíferos destetados para disminuir la neofobia tiene que parecerse lo más posible a lo que venía consumiendo antes. Y lo que venía consumiendo antes era la leche. Por lo tanto, no solo con aromas podemos jugar, que tengan relación con lácteos, sino que también podemos jugar con texturas y con temperaturas. Esto en producción porcina se ha hecho, la entrega de papillas. De hecho, todavía hay gente que entrega papillas en etapas muy iniciales. En lactancia o en el post-destete temprano se pueden utilizar papillas. ¿Cuál es el problema de las papillas? ¿Qué piensan ustedes que puede ser un problema en producción porcina sobre el uso de papillas? ¿Se echan a perder rápido? Exacto. Tiene un alto contenido de agua y eso favorece el crecimiento del microorganismo. Por lo tanto, el recambio tiene que ser constante, hay una mano de obra asociada, es tedioso en el fondo. ¿Ya? Pero le funciona muy bien. Hay modelos experimentales con el uso de papillas, suplementos lácteos que logran un crecimiento mucho mayor en el cerdo. Pero el costo-beneficio no siempre vale la pena. Y las papillas en seres humanos sí, es decir, a un niño uno le dedica todo el tiempo, existen recursos. Y además, a diferencia del cerdo, el niño nace sin ningún diente, ¿sí? Por lo tanto necesita consumir papillas. Y temperatura, lo mismo, es decir, probablemente ustedes tengan mascotas, ¿no? Son veterinarios. ¿Quién no tiene mascotas? Una persona. Aquí prontamente vas a tener que buscar una mascota. Pero casi todos tienen mascotas, ¿no? Entonces, ustedes han visto los animales, sus mascotas, perros o gatos, les van a agradecer muchísimo si ustedes aumentan el contenido de agua de la dieta. ¿Sí? Ustedes lo van a ver, se tiran de cabeza, comen mucho más rápido, sienten más placer con mayor contenido de agua. Y lo van a agradecer muchísimo si más encima la temperatura no es temperatura ambiente muy frío. ¿Sí? Y esto es aún más crítico entonces en etapas tempranas del desarrollo. Preferencias y neofobia. Hay que tener cuidado con la neofobia porque nosotros realizamos un test de preferencia y tenemos que asegurarnos que ambas opciones sean igual de conocidas en los animales. ¿Sí? Aquí hay un pequeño experimental que ahora está mucho más moderno, parece, desde la mano de Carolina. Antes, cuando nosotros trabajábamos, digo, grupo de investigación, pero cuando yo trabajaba acá en Fabret, había muchas falencias en el taller. Probablemente muchas de ellas hayan sido resueltas. Habían problemas de temperatura, de paseo, de perro, de enfermedades metabólicas, etc. Y también problemas de diseño experimental. Cuando tú haces un test de preferencia A contra B, si A es más conocido que B o B es más conocido que A, el test es inválido. Porque empieza entonces a correr la familia
longevidad y la posible neofonia que el animal pueda tener con uno de esos dos alimentos. Entonces, en un test de preferencia, yo tengo que asegurarme, el cerdo, si no da precio, que ambas opciones sean iguales de buenas. Todos los alimentos al inicio del desarrollo de un animal, quizás no todos, pero la gran mayoría podrían generar neofonia. ¿Sí? Si bien van a tener sabores, también van a tener volátiles, aromas, que el cerdo no conozca o los otros animales no conozcan. Por lo tanto, hay que buscar estas estrategias que algunas ya las hemos visto, por ejemplo, contenido de agua, temperatura, agregar aromas que el animal ya pueda conocer de antemano. Pero también existen otras estrategias para incentivar la aceptabilidad o consumo durante las primeras exposiciones de alimentos. Y una es la variedad temprana de alimentos. Claro, para una variedad temprana yo tengo que primero exponer al animal a todo esto. Pero al poco tiempo que el animal ya se va acostumbrando a esta variedad de alimentos, el próximo elemento que genere variedad sensorial va a ser mucho más fácil que el animal realice una generalización de ese alimento. ¿Ya? Por lo tanto, se dice en literatura que el consumo de dieta variada en etapas tempranas del desarrollo, cerdo, ser humano, rata, favorece que el animal esté más dispuesto a aceptar nuevas dietas en el futuro. Con cierta proximidad sensorial, en este caso manzana, naranja, ciruela, va a ser mucho más fácil que en una próxima exposición el animal acepte, por ejemplo, un durazno. A través de estímulos de generalización. Ahora, cuando yo utilizo esta variedad, pero finalmente quiero introducir un elemento que es difícil de generalizar porque tiene claves sensoriales muy diferentes, esto no va a ser tan útil. Y aquí tenemos uno de los grandes problemas de consumo de los niños. ¿Alguien tiene hijos? Acá. ¿No? ¿No todavía? Yo tengo uno. Y al comienzo es habitual, cuando los niños no quieren comer verduras, decir, bueno, este niño es mañoso, qué sé yo, solamente quiere comer cosas ricas, ¿no? En el fondo, criticar la conducta alimentaria por el no consumo de vegetales. Ahora, ¿cuál es el beneficio real del consumo de vegetales y por qué genera menos placer? Entonces ahí uno tiene que sacarse la idea de que los niños son mañosos porque sí. Pero si tú le das a elegir entre un alimento concentrado en energía que le genera un beneficio inmediato, orgánico o en proteína, frente a un trozo de lechuga, o en este caso de brócoli, no hay por dónde perderse. ¿Sí? La conducta alimentaria de ese animal en desarrollo es sabia en términos de aprovechar los recursos que existen en ese ambiente. Y en este caso del brócoli, más encima, dependiendo cómo se prepare, bueno, hay que cocinarlo, ¿no? Tiene aromas y sabores que están relacionados con cosas desagradables. ¿Sí? Por lo tanto, no es habitual que un niño coma brócoli. Lo habitual sería que se lo comiese. ¿Sí? O sea, perdón, no es poco habitual que un niño no se coma el brócoli. Lo poco habitual sería que el niño se lo comiese. Hay estrategias para incentivar el consumo y tiene efectos positivos después, por supuesto. Las verduras son fundamentales en la dieta humana, pero es complejo introducirlas en etapas iniciales del desarrollo porque no tiene el nivel de recompensa que tienen otros alimentos proteicos o energéticos. Preferencias. Ahora vamos a entrar en el concepto de preferencia, pero es bastante simple. Vamos a entender que el animal va a preferir un alimento cuando tiene primero más de una opción de consumo. ¿Sí? Para preferir algo hay que tener más de una opción. Generalmente son dos opciones, pero podrían ser más de dos. Y el cerdo y otros animales entonces van a preferir experimentalmente una dieta sobre la otra.
¿Y para qué sirven los test de preferencia? Para saber el estado interno de los individuos, qué les gusta, qué les genera placer, para desarrollar un nuevo producto, una nueva dieta, etc. Y la fórmula de la preferencia es bastante simple, matemáticamente es muy simple, y si nosotros vamos a expresar, por ejemplo, la preferencia de X, la preferencia en términos porcentuales sería X dividido en X más Y, multiplicado finalmente todo eso por 100. Es decir, yo tengo dos platos, un plato lo voy a llamar X y el otro lo llamo Y. Para saber entonces la referencia por el plato X, yo divido el consumo de ese plato por el consumo total de los dos platos. Eso me da una tasa, ¿cierto? Y si lo multiplico por 100 me da un porcentaje. En este ejemplo, X valía 230 y 120, 230 dividido por 350, que es la suma de X más Y, me da una tasa, eso lo multiplico por 100, y en este ejemplo tengo un 65,7% de preferencia por el alimento X, con respecto al alimento Y. A diferencia de la preferencia, que es el consumo de una opción sobre otra, o sobre otras, tengo la aceptabilidad. Y en literatura científica de conducta alimentaria, la aceptabilidad se va a entender como el consumo, pero no relativo, sino que cuando tengo una sola opción. ¿Sí? Cantidad absoluta de alimento consumido entonces durante un tiempo determinado de un alimento, sin opciones de consumo. Y aquí vamos a entrar en cosas interesantes. La palatabilidad, que la veremos a continuación, ¿han escuchado ese concepto? Varias veces, ¿no? De hecho, a Sergio como estaba tiempo le decían palatabilidad, de tanto que decía el concepto. La palatabilidad tiene relación con el placer percibido de un alimento. ¿Sí? Hay distintos conceptos. Es la sensación de olor, aroma, nivel oral que incentiva el consumo, pero yo lo puedo definir como el placer percibido. Algo más palatable es más placentero, algo menos palatable es menos placentero. ¿Qué es más palatable? ¿El manjar o el plato de pasta? Ya, depende. Ya, eso es muy bien, depende, y ahí entramos en el concepto de alistez, ¿cierto? Quizás el plato de pasta puede ser muy palatable porque más encima tiene crema, se puede decir. Ya, entre el manjar y el arroz pelado, el arroz de los chinos blancos, ¿qué es más palatable? Ya, el manjar. Voy a cambiar esa lámina, esa diapositiva. El manjar es más palatable que el arroz, ¿sí? ¿Por qué es más palatable? Porque es más dulce. ¿Por qué es dulce? ¿Y qué tiene que ser dulce? Que entrega más energía, y eso va a ser un beneficio orgánico. Por tanto, al organismo le interesa percibir más placer, ¿sí? Para obtener energía. Si ustedes, yo les digo que coman un día entero manjar y un día entero arroz, ¿qué pueden comer más? ¿Manjar o arroz? Por lo tanto, la palatabilidad no tiene relación con el consumo. Y aquí es donde se quiebran los conceptos. Nosotros hicimos un proyecto de 4 años para demostrar que la palatabilidad no tiene relación con el consumo. Algo más palatable es más placentero, pero algo más palatable no necesariamente es más consumido. ¿Y por qué? Porque el organismo regula, entre otras cosas, por energía. Entonces, si algo tiene mucha energía, me genera más placer, pero rápidamente mando señales de saciedad. Entonces, yo me voy a poder comer, dependiendo de la persona, un par de cucharadas de manjar llena. Y de hecho me va, si como más me voy a empezar a sentir mal. ¿Ya? O de miel. Voy a detener drásticamente el consumo. En cambio, el arroz, o bueno, un plato de pasta con menos crema que va a poder ser consumido muchísimo más. Vamos a volver a la palatabilidad
cómo se disocia de el consumo en algunas diapositivas. Apetencia. La apetencia no tiene que ver con consumo, sino que tiene que ver con motivación al consumo, con la etapa previa. Todavía no voy a introducir el alimento a la cavidad local. Entonces, cuando alguien tiene apetito, tiene motivación a consumir alimento. ¿Sí? En curvas que relacionan la conducta con el placer, esta etapa se llama wanting. Es el deseo de ejecutar la conducta. El animal no está realizando la conducta. ¿Cierto? Ustedes tienen apetito, pero no tienen alimento cerca. Sino que tienen el deseo de realizar la conducta. El wanting, que es el otro. Aquí puede haber una apetencia por distintos elementos según, nuevamente, las necesidades biológicas de ese individuo en ese momento. Y hay apetitos súper específicos. Yo puedo tener apetito por sal. No tengo hambre, tengo apetito por sal, porque el organismo necesita entonces equilibrar los minerales, electrolitos. Y este concepto que me dijeron que ya lo habían visto, palatabilidad, no tiene que ver con motivación, sino que tiene que ver con la consumación de la conducta, cuando está realizando la conducta en el animal. ¿Sí? Entonces, cuando se están comiendo el alimento, cuando lo están masticando, los cerdos, ustedes van a percibir palatabilidad, van a percibir placer asociado a ese consumo. Como ya les dije, nuestro grupo, por lo menos de investigación hace ya varios años, deja de definir la palatabilidad a través del alimento y la define a través del individuo. Es el placer que un animal experimenta al consumir un alimento determinado. ¿Ese placer que percibe tiene una relación con el alimento? Por supuesto que sí. Hay alimentos que generan más o menos placer, pero también tiene relación con otros factores. ¿Qué puede afectar el placer percibido? Ya dijimos la sensación de saciedad o no. ¿Qué otra cosa piensan ustedes? El ambiente, Por ejemplo, la temperatura. ya, si ya lo dijimos por ahí también. La enfermedad puede ser una situación sanitaria que no sea la adecuada. Animales muy enfermos van a estar aletargados, van a cambiar su percepción por ciertos estímulos ambientales también. Estrés, ¿sí? También el estrés afecta la percepción del placer. Y eso lo veremos a continuación. Aversión, seguimos con los conceptos. Aversión es el rechazo de un alimento al inicio de la conducta alimentaria. ¿Sí? Algo que me genera aversión, yo no me lo voy a comer. O lo voy a probar si es que esa aversión es a través de los sabores y lo voy a rechazar inmediatamente. A los que no están acostumbrados al sabor amargo, el sabor amargo produce aversión. Es innatamente aversivo. Y el sentido es evitar intoxicaciones en el ambiente. A un niño tú le das un trozo de, qué sé yo, de algo que sea muy amargo, le das una solución de café, inmediatamente el niño va a hacer arcadas. ¿Sí? Y los que ya nos vamos acostumbrando un poco al sabor amargo, incluso somos capaces de tomar café, como me lo trajo aquí sin azúcar, o con poca azúcar, sin azúcar. Pero no a la primera, necesitamos un aprendizaje, porque si no, el amargo es rechazado. Cuando ustedes toman por primera vez cerveza, probablemente no tomen la cerveza más amarga. ¿Sí? Cuando toman café por primera vez, no van a tomar el café sin azúcar. Necesitan primero una asociación positiva para contrarrestar. Y la saciedad, a diferencia de la aversión, también es la detención del consumo, pero no al inicio de la conducta alimentaria, sino que al final de la conducta alimentaria. ¿Sí? Ya dije. Y esta saciedad puede ser hedónica o post-ingestiva.
yo me puedo meter una cucharada sopera de miel a la boca y al tragarla o durante incluso la percepción de la miel en boca ya se mandan señales de saciedad. Y al mismo tiempo, esos carbohidratos simples, al ser digeridos y absorbidos, mandan también señales de saciedad. Es decir, existen dos vías, una demónica, a través de la percepción de sabor en la cavidad oral, y una positiva a través de los nutrientes que también mandan señales de saciedad a nivel hipotalámico. Y el animal detiene el consumo rápidamente cuando percibe mucha energía. De hecho, existen los shocks hiperglicémicos. ¿Sí? No es necesario ser diabético, pues, si tú consumes mucha azúcar en un tiempo muy corto, puedes sufrir también un shock hiperglicémico. ¿Ya? Lo interesante en términos de saciedad viene dado porque muchas veces es específica para las claves sensoriales del alimento. Y esto seguro que les habrá pasado. Ustedes comen hasta reventar, ya sea en casa, en algún sitio, restaurante, qué sé yo, un plato enorme, pero les cambian las claves sensoriales y ustedes pueden retomar en cierta medida el consumo. Por ejemplo, les presentan un postre. ¿Sí? Se han comido todo el rato entre salado, con alta grasa, con carbohidratos más estructurales como el almidón, que no van a percibir mucho dulce. Están satisfechos, están saciados y les cambian a sabor dulce y pueden retomar en cierta medida el consumo de alimento. Seguro que les ha pasado, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno. Sí. A todos nos ha pasado. Y eso se conoce como saciedad sensorial específica. Es un concepto que existe en conducta alimentaria. La saciedad podría ser específica para los sentidos que ese animal está percibiendo en el alimento. Por lo tanto, si yo cambio las claves sensoriales del alimento, yo podría esperar que el animal retome en cierta medida el consumo voluntario. Esto no va a volver a cero, es que el animal deje de estar saciado y tenga hambre, pero en cierta medida puede retomar el consumo. Si lo giramos esto nuevamente, podemos tener un problema. ¿Qué animales comen todos los días lo mismo en términos sensoriales? ¿Cerdo? ¿O gato? Hay literatura incipiente. En cerdo nosotros terminamos un proyecto hace 2 años sobre saciedad sensorial específica. Hemos publicado algo, un paper por lo menos. Hay otro grupo de Wageningen que también trabaja en esto, pero no hay mucha ciencia alrededor del mundo en cuál es el efecto negativo de dar todos los días la misma dieta en términos sensoriales. No hablo en términos nutricionales, son dietas completas, que seguro ustedes habrán visto con CEP, que están formuladas para los requerimientos de todo tipo, hasta aminoácidos. Pero a pesar de que sea una dieta completa, puede generar mayor saciedad porque todos los días consumen lo mismo. ¿Sí? Ahí veremos algunos ejemplos más detallados de este efecto. Pero solamente para anticipar, aquí les pongo uno de mis platos favoritos, los porotos granados con pico, es decir, con aguados, no con mazamorra, aunque también son ricos con mazamorra. Si yo lo como al día 1, está todo bien, ¿no? Están súper buenos los porotos. Y pongo también los porotos porque tienen varios ingredientes. Incluso si le meto un chorizo acá, podría incluso tener proteína de origen animal. Entonces podría ser un plato completo. Tiene verduras, frijoles, zapallo. Si lo como al día 2, incluso puede estar un poco mejor, ¿no? Los porotos están reposados en el refrigerador, agarran un poquito más de sabor. Al día 3, ya me lo voy a pensar. Si esto lo extiendo el día 4, el día 5, ¿alguien de aquí vive solo o sola? ¿Sí? ¿No? ¿Nadie? Bueno, si han tenido que estar a un tiempo solo, ustedes se pueden cocinar como para la semana completa. ¿Ya? El mismo alimento para ahorrar recursos en el fondo de equipo. Pero ya el tercer día, cuarto día,
el mismo plato que ustedes puede ser uno de sus platos favoritos, le puede empezar a generar aversión, asco. Incluso uno de mis platos favoritos, si yo como 5 días por otro lado, voy a empezar a sentir asco. Y esto es un mecanismo evolutivo descrito en literatura para incentivar, especialmente en omnívoros, el consumo de dietas variadas. Porque en el ambiente no hay dietas completas, sino que cada alimento, con colores, sabores, predice el consumo de nutrientes específicos. Por lo tanto, es lógico que un omnívoro coma una dieta muy variada en lo sensorial y que si yo lo meto todo junto acá, igual va a tener un perjuicio sensorial para el animal. ¿Ya? ¿A qué hora dan pausa ustedes? ¿Ahora? Termino con el último concepto, creo, y estamos. No, aquí mismo. Después de esto, entonces vamos a empezar a ver otras cosas con relación a la percepción del placer. ¿Cuántos minutos generalmente da placer? ¿10? Ya vamos a dar un pelín más. Son las 10:12. Volvemos a las 10:25. ¿Ya? 13 minutos. 10:25, estamos por aquí.